vamos a estar también con el tema de código, ¿cierto? Entonces, básicamente SQL, muchachos, es lo que se utiliza, es el lenguaje que se utiliza para administrar todo lo que viene a hacer con las bases de datos relacionales, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que vamos a mirar acá es conceptos básicos de SQL, vemos un poquito cómo es la historia de ese SQL, los programas para SQL, hay varios, hay muchos, hay unos que son gratuitos, hay otros que son de pago. Vamos a darle como un repasito como a cada uno de esos programas y empezamos a ver algunos de los elementos. Yo creo que hoy vamos hasta creación de tablas y establecimiento de relaciones más la actualización de registros y mañana vemos la parte de consultas. La idea es que también vayamos avanzando con lo que viene a ser el conocimiento de MySQL, cómo es la instalación, qué elementos hay que tener en cuenta durante la instalación y posteriormente lo vemos con PostgreSQL. ¿Listo? Entonces, básicamente, SQL quiere decir lenguaje de búsqueda estructurado, ¿cierto? Structured Query Language. Es el lenguaje estándar para interactuar con las bases de datos relacionales. Y pues, él no surgió así de la nada, ¿cierto? Digamos que hay toda una historia detrás de SQL. Permite realizar consultas, manipular los datos, definir la estructura de las bases de datos, así como lo hemos venido haciendo, que lo estamos haciendo de forma conceptual y que de pronto un poquito lo más parecido a código que vimos era lo de ese DVD diagram, ¿cierto? Pero eso apenas es la punta del iceberg, ¿cierto? Aquí lo vamos a ver, hay algunas estructuras incluso que pueden variar en base a ese programita, y digamos que aquí ya viene a ser lo grueso de lo que viene a ser las bases de datos relacionales. ¿Por qué se necesitan las bases de datos en bioinformática? Pues por la informática, ¿cierto? Por toda la información que hay de datos biológicos, pues obviamente tenemos que tener sistemas que lo puedan administrar. Entonces, hay una explosión de datos biológicos, de secuenciación de Next Generation, ¿cierto? Proteómica, imágenes. Necesitamos que esos datos estén adecuadamente almacenados, que haya integridad, que haya consistencia, que las consultas sean eficientes, que sea escalable, que si estas bases de datos van creciendo, pues evidentemente tenga el chance de que se puedan expandir sin que se complique mucho el problema, sin que entremos como las dificultades que le ha ocurrido a un banco esta semana, ¿cierto? Diferencia entre archivo plano versus base de datos relacional son dos cosas diferentes, aunque podemos obtener archivos planos desde las bases de datos, ¿cierto? Básicamente, aquí pues había dejado un ejemplito que uno muchas veces encuentran con formatos a nivel de bioinformáticos como son los formatos FASTA, pero eso no es una base de datos, eso solamente es el registro y la forma de suministrar una información, ya sea por una secuencia genética o para una proteína, ¿cierto? Entonces es diferente a una base de datos estructurada. Digamos que ya la base de datos estructurada puede tener ya muchos archivos en formato, pueden tener varios registros en formato FASTA, ¿cierto? Como la vamos a ver. Entonces, más o menos, cómo se ha ido, cómo ha sido la evolución y de dónde salió SQL, ¿cierto? Entonces, por allá, más o menos, en los 60 que arrancó, digamos, que toda esta parte de la necesidad de gestionar los datos y grandes volúmenes de datos, por allá uno de los representantes, Charles Bachman, comenzó, digamos, a proponer lo que vienen a ser los modelos jerárquicos, que aquí básicamente era, perdón, era tener lo que venía a ser anidados los datos, dependiendo de la jerarquía que ocupaban dentro de la lógica, ¿cierto? Entonces aquí era más una estructura tipo árbol, había relaciones padre-hijos, datos padre, ¿cierto? Que de los que surgían evidentemente información relacionada, pero que tenía cierto nivel de jerarquía eh, subordinada.
¿cierto? Las limitaciones de esto, pues, era una rigidez bastante en su estructura, el mantenimiento podía ser un poco más complicado y pues los hijos dependían mucho de los padres en este caso. Entonces, realmente, a pesar de que fue uno de los primeros modelos, pues obviamente... digamos que se empezaron a ver esas limitaciones. Por allá también en los 60 aparece un modelo en red que ya aquí, si bien todavía Internet no estaba, digamos, obviamente implementado, aquí todavía estamos muy al principio, sí podía irse viendo el tema de redes al interior de los centrales de cómputo a nivel de un solo sitio, ¿cierto? De una sola localización. Aquí entran, por ejemplo, Codazzi, sistemas en donde ya se empiezan a ver las relaciones entre los diferentes procesos de almacenamiento de las bases de datos. Aquí había una navegación que lo utilizaban, navegación por punteros. Y las consultas en las bases de datos tendrían a ser bastante complejas. Es decir, para no es solamente almacenar los datos en una base de datos, sino que yo también pueda recuperar información de esa base de datos, que a la final es como la necesidad, ¿cierto? Que si yo quiero saber cómo está mi cuenta bancaria, pues pueda acceder a la base de datos de mi cuenta bancaria para poder saber cómo está mi saldo, ¿cierto? Entonces, aquí, digamos que las consultas eran bastante complejas. Si bien había mayor flexibilidad que en el modelo jerárquico, seguíamos estando evidentemente pues limitados. En los 70 pues salen los modelos relacionales por fin, donde más o menos empieza a manejar toda esta teoría que hemos visto, que vimos en la anterior clase, donde vemos que los datos pueden relacionarse al interior entre las diferentes tablas y las relaciones tener diferentes categorías, ¿cierto? Como la relación uno a uno, uno a muchos, eso ya lo habíamos visto. Y aquí ya se empieza a hablar de teoría de conjuntos y lo que llamamos el álgebra relacional, que son las matemáticas aplicadas a todo lo que tiene que ver con bases de datos. Inicialmente bajo rendimiento, pero con un gran potencial. E IBM en la década de los 70, entre los 74 y 79, sacó el sistema R, que básicamente era un prototipo inicial de SQL. Ellos lo llamaban SQL, ¿cierto? Como secuela en inglés. Y fue un primer prototipo. Digamos que aquí ya se mostró mayor potencialidad, mayor flexibilidad, una mayor integridad de los datos en el caso del sistema R. Y ya a partir de SQL, pues de esta primera versión de SQL que sacó IBM, pues ya empezaron a aparecer otros sistemas de administración de bases de datos ya a nivel comercial. En este caso, no solamente IBM estaba, sino salió Oracle también, que Oracle todavía sigue estando presente, digamos que en la actualidad. Microsoft también apareció. Y básicamente aquí ya se aplican algunas propiedades como las que habíamos visto la semana pasada, las propiedades ACID, que tienen que ver con la mayor integridad del acceso y del manejo de elementos tan importantes como la concurrencia, ¿cierto? Que si dos usuarios están conectados a la misma base al mismo tiempo, pues obviamente no vaya a haber dificultades. Hay un alto costo inicial, pero poco a poco se va a ir expandiendo y evidentemente va a ir teniendo éxito, digamos que es en base a esto, por lo cual poco a poco nosotros como civilización nos hemos ido sistematizando, que podemos acceder a los bancos de forma un poco más fácil, ¿cierto? Entre otras. Y en los 2000, SQL se vuelve el estándar, ¿cierto? En este momento es SQL el lenguaje que se utiliza para las bases de datos relacionales. Y aquí empiezan a salir algunas normas, por ejemplo, la ISO 9075 tiene que ver evidentemente con los estándares de calidad para el manejo de bases de datos en SQL. Además, también empiezan a soportar otros objetos como los formatos XML, el formato JSON, que en algún momento lo vamos a hablar también. También, digamos que algunas capacidades de recursividad dentro de esas bases de datos, de utilizar mayores recursos. A esto se refiere precisamente porque la información comienza a ser más heterogénea a nivel de las redes, ¿cierto? Y hay una mayor complejidad, obviamente.
De hecho, aquí una de las cosas es que sale el Big Data, ¿cierto? Salen los sistemas distribuidos y evidentemente, digamos que aunque aumenta la cantidad de información al estar, digamos, bajo este estándar, es un poquito más fácil de recuperar, ¿cierto? Entonces, muchas de las bases de datos están bajo el modelo relacional SQL. Entonces, inicialmente lo conocían así como SQL, como secuela, y fue desarrollado por IBM System R. Finalmente, pues terminó siendo renombrado como SQL, ¿cierto? Structured Query Language, y han surgido diferentes estándares al correr de los años. Por ejemplo, aquí tenemos el ANSI SQL 86 de 1986, el del 92, 99, y el actual vendría a ser el estándar SQL 2016 como tal, el JSON Support. Es un lenguaje que es declarativo y eso lo vamos a ver durante la clase de hoy. Vuelve y juega está basado en la teoría relacional que los diferentes atributos se relacionan entre sí y hay una independencia lógica y física de los datos. Eh, es decir, los datos no necesariamente tienen que estar en la misma tabla, ¿cierto? Eso ya lo hemos visto y creo que lo vimos hasta el cansancio en el caso del ejercicio que se hizo. Y tampoco tienen que estar en el mismo computador, pueden estar en diferentes computadores, pero aún así están relacionados esas bases esas tablas entre sí, a pesar de que no estén en el mismo sitio físico. Profe, Cuéntame, era JSON Support. es un estándar de SQL. Listo. Lo vamos a ver ahí con los formatos JSON. Ok. Listo. Un momentico, yo hago aquí algo. Voy a dejar de compartir pantalla porque dejé el WhatsApp abierto y eso pues nos va a interrumpir. Listo, ¿están viendo la pantalla nuevamente? Sí, señor. Listo. Entonces, esto lo vamos a ir viendo, listo. Básicamente, esto tiene que ver con, es que, bueno, no, para no complicar, pero tiene que ver con JavaScript, ¿cierto? Pero en su momento lo abordamos, listo. Muy bien. Eh, ¿Qué importancia tiene el lenguaje SQL? Pues ya vimos que es prácticamente el estándar para bases de datos relacionales a nivel mundial. Así de sencillo. Entonces es importante para finanzas, para que se puedan dar esas transacciones bancarias y no solamente en un solo banco, sino entre bancos, ¿cierto? Y no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional, que se puedan hacer transacciones, que se puedan hacer auditorías de forma adecuada, ¿cierto? Entonces se necesita pues obviamente un manejo bastante consistente para que no se vaya a perder información. Pues muy triste que un día uno vaya a averiguar qué tiene en la cuenta bancaria y le aparezcan X o le aparezca cero, ¿cierto? Que eso a veces ha pasado, ¿cierto? Entonces esto es más digamos que una aplicación adecuada de los estándares de calidad de SQL evita eso. En salud, las historias clínicas electrónicas y los sistemas que, pues aquellos de ustedes que hayan estado relacionados con salud, las bases de datos de historias clínicas están en formato SQL. Precisamente porque estos datos tienen que estar relacionados y tener una buena estructura, ¿cierto? Y que sean confiables, que sean trazables, que sean íntegros. Para investigación científica, pues obviamente tenemos repositorios estructurados, lo vamos a ver en algún punto cuando estamos viendo, bueno, eso ya es en el módulo 4, y cuando estamos viendo lo que viene a ser estas bases de datos, Protein Data Bank y las otras, las vamos a ver allá. En genómica, gestión de variantes y anotaciones, esto yo creo que vuelve a aplicar lo mismo para gobierno lo que viene a ser las cifras del DANE y lo que viene a ser la registraduría SQL. Vuelve y juega. Y la computación en la nube, los servicios DBAS, que son datos empresariales y científicos, también están en SQL. Precisamente
Vuelve y juega. Esto es para dejar como en claro por qué es tan importante el lenguaje SQL. En bioinformática han surgido algunas integraciones de SQL. Está, por ejemplo, SQL Alchemy, que esto se utiliza en Python. Muchos de ustedes, cuando estén viendo lógica de programación, el lenguaje de programación que se espera que ustedes aprendan es Python, precisamente porque es uno de los pilares en bioinformática. Y también la unión con lo que vendría a ser R, que este es el lenguaje, pues obviamente estadístico, pero que también termina teniendo conexión con lo que viene a ser SQL. Y Galaxy Pipelines, los pipelines son como un flujo para hacer análisis de algunos datos en bioinformática, y Galaxy es una plataforma que maneja dichos pipelines. En algún momento vamos a ver estas herramientas Galaxy también para que, digamos, las abordemos. Entonces, estos solamente son algunos ejemplos de por qué SQL, digamos, tiene impacto en bioinformática. Ahora, hablemos un poquito de los DBMS porque es importante que ustedes instalen un DBMS en su computador personal para poder tener acceso, digamos que a las actividades que siguen, ¿cierto? Entonces conocemos como un DBMS, como un sistema de administración de base de datos. Entonces a la final es el software que nos va a permitir que creemos la base de datos, ¿cierto? Que gestionemos el almacenamiento, que adicionalmente podamos ejecutar consultas en SQL, que a veces las podemos hacer por consola, es decir, nosotros ingresando el código, pero también lo podemos hacer con puntero, es decir, simplemente como manejamos un Word, por ejemplo, ¿cierto? Controla la concurrencia. Y esto es cuando ya nosotros nuestra base de datos la distribuimos, y va a garantizar también la integridad de los datos. Además, también va a implementar estas transacciones ACID, que recuerden que ACID es un acrónimo en donde tiene que ver con la precisión, la concurrencia, ¿cierto? La integridad el aislamiento de los datos, ¿cierto? Recordemos eso de la clase anterior. Componentes internos de un DBMS, pues básicamente un procesador de consultas, ingeniería de almacenamiento, que pueda haber una administración de las transacciones, y cómo se van, esto es lo que llamamos el buffer manager, cómo esas transacciones se van a ir administrando al interior del DBMS, es cierto que si dos usuarios empezaron al mismo tiempo, ¿quién va primero o cómo entran en cola ellos al momento de ingresar los datos, ¿cierto? Entonces, está montado en SQL, ¿cierto? Y adicionalmente se pueden administrar estos elementos. Entonces, muchachos, aquí hay algunos con los que vamos a trabajar. Tenemos MySQL, el Postgre, que es el elefantico, el Microsoft SQL Server, que digamos que es ya la versión que cuesta platica, ¿cierto? Y el Oracle Database. Básicamente, MySQL y Postgre tienen licencia open source. ¿Qué es esto? Que el código está abierto, que es gratuito y que podemos pues acceder pues obviamente a ellos sin tener que pagar nada. Aún así, por ejemplo, MySQL tiene algunos componentes que sí son comerciales, y de hecho Postgre también lo tiene, pero tiene una versión base de la cual nosotros nos podemos aprovechar para poder hacer los ejercicios, ¿cierto? Definitivamente lo que deben hacer SQL Server y Oracle Database, si son comerciales, esos son de pago. Las fortalezas que tienen estos, pues básicamente aquí las tenemos: alto rendimiento en lectura, cumplimiento avanzado de estándares y soporte JSON para el caso de Postgre, y pues las versiones pago de Microsoft SQL Server y Oracle Database, pues que integran herramientas, integración pues de diferentes herramientas analíticas, alto rendimiento y escalabilidad. Básicamente, si alguien quiere montar una página de internet que requiera el almacenamiento de una base de datos, lo puede hacer con MySQL, que puede ser útil para eso también, por ejemplo, para sistemas académicos, y para Postgre podría ser más adecuado para la investigación científica, ya que permite pues herramientas de análisis un poquito más allá, ¿cierto? En bioinformática, pues aquí hay más o menos las ventajas, ¿cierto? Aunque, por ejemplo, MySQL tiene una más fácil integración con Python, con las herramientas Galaxy, eh, pero Postgre, por ejemplo, permite el manejo de datos mucho más robusto, ¿cierto? La limitación es, bueno, MySQL es un poquito más fácil,
pero es menos robusto que Postgre, ¿cierto? Y Postgre pues es más robusto, pero tiene una curva de aprendizaje mayor. Digamos que es más complicadito desde la parte de ir aprendiendo. Aún así, estos dos DBMS los vamos a instalar. ¿Listo? Les pregunto, muchachos, antes de proceder, ¿alguien de pronto tiene alguna dificultad para instalar programas de pronto en su computador? Como para ver si se puede hacer alguna para buscar soluciones o pueden instalar sin ningún problema. Esto por lo general no son pesados, ¿cierto? Pues si son como la especie o del tipo de R, pues yo, por ejemplo, no tengo problema. Ujú. Bueno, Postgre de pronto a veces podría ponerse pesado en algunas cositas, pero para lo que necesitamos para el curso, pues no van a requerir mucha capacidad de computación. Sí, esto, en ese caso, digamos, usted nos enviaría cómo instalarlo o uno los puede buscar por el buscador normal o así. Es que no, no sé, realmente es la primera vez que los escucho. Ah, Aquí ok. están los links. Entonces yo se los voy a pasar. En ambos, ustedes necesitan iniciar sesión, ¿cierto? Entonces tienen que hacer el registro de su usuario. Aquí es donde aplica el correo que les había dicho que crearan adicional para que puedan utilizar, digamos, estas herramientas. Entonces, se los voy a pasar de una vez. Esto queda obviamente en campus, pero se los voy a pasar de una vez al chat, si alguien quiere irlo instalando mientras tanto. ¿Listo? Listo, profe, gracias. La instalación es relativamente sencilla, es casi que next, 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 aunque con MySQL les va a preguntar si desean, yo creo que ahorita podemos hacer un ensayito de cómo es esa instalación, pero con MySQL les va a preguntar, por ejemplo, si desean instalar todo. Yo sugeriría que instalaran todas las plataformas, aunque nos interesa propiamente uno que se llama, les voy a dejar aquí escrito, el MySQL Workbench dentro de lo que está. Y hay dos opciones para ingresar. Yo creo que yo aquí las tengo, permítanme un momentico, ya les comparto otra vez pantalla. Entonces tenemos lo que viene a ser, están estas dos versiones, o sea, el link que yo les acabé de enviar los va a llevar a esta página. ¿Listo? Oracle es el que se encarga, pues, obviamente, de distribuir el MySQL, esta versión, y van a encontrar lo que viene a ser el MySQL Installer de comunidad, el Web Community. Solamente tiene un tamaño de 2.1. En teoría, uno podría descargarlo, pero podría tener un poquito más de limitaciones de acceso. O el que yo sí preferiría, que es un poquito más grande, aunque con los anchos de banda que hay en la actualidad no debería haber un problema, no debería haber problema, es este, que pesa 556 megas. Eso, entonces deben tener un poquito de, tan siquiera 2 gigas, que no creo pues que no haya, pero deben haber siquiera 2 gigabytes de disponibilidad en el computador, ¿cierto? Entonces es este. Y esperen un momentico, yo veo el Postgre. Tan guaytico, yo creo que aquí lo tenía. Yo ahorita también para el día de hoy lo estaba descargando. Entonces, el PostgreSQL los va a llevar a esta página y específicamente, guaytico, yo creo que esa no es. Esperen un momento de una vez para que hagamos todo el proceso adecuado. Entonces, el Postgre Download, listo, los va a llevar acá, ¿cierto? También tienen que iniciar sesión, es relativamente sencillo. Ustedes entran a la parte de Windows, o si alguien tiene algún otro sistema operativo, pues entra ya, aunque para Linux, pues obviamente tiene, digamos que un poquito, pues puede ser un poquito más especial la instalación. Y aquí ya las plataformas, hay diferentes versiones de Postgre, ¿cierto? Entonces 13, 14, 15, 16, 17, 18. Vamos a trabajar con la 18.
y ustedes pueden acceder pues obviamente a las diferentes. Cuando yo ingreso a esta página y le di acá propiamente a mí no me sale porque ya me surgió, les aparece la descarga automáticamente. De una les dicen qué parte del computador van a instalar el software. Y si no aparece nada, pues simplemente le dan Download the Installer y ya. Eso es todo para Postgre. Recordando que Postgre lo vemos un poquito más la semana entrante, entonces, pero igual de todas maneras, como para que lo vayan instalando. Eh, yo voy a cerrar aquí cambios pendientes. Ah, bueno, es por este script. Ya enseguida vamos a ver. Ahí guardemos todo esto. Muy bien. Vamos a cerrar el script. Mm, Vamos a ver si ahí nos da. Eh, un momentico, muchachos, yo resuelvo aquí esto. Mm, mm. Va a tocar hacer, apagar un poquito, pero bueno. Es que quería mostrarles cómo es el tema de la instalación. Realmente es bastante sencillo. Mm. Igual ahorita lo hacemos. Lo voy aquí a suspender para no tener que tener todo un análisis de qué es lo que está pasando. Listo, muchachos. Yo vuelvo y les comparto. Entonces, básicamente a ustedes les va a aparecer, el instalador, ¿cierto? Propiamente. Y ya una vez que ustedes entren al instalador, eh, este es el de Postgre, este vendría a ser el de MySQL, ¿cierto? Entonces simplemente ingresan al de MySQL, descargué por ejemplo también el otro y les va a permitir pues obviamente ahí se estaría abriendo en este momento, ahí les va a cargar completo. Yo no voy a hacer todo, sino que voy a llegar hasta cierto punto de la instalación para que ustedes vean cómo lo hacen, pero a partir de ese punto sí lo deben hacer ustedes solitos. ¿Listo? Entonces, aquí, bueno, como yo ya lo tengo instalado, pues me saca, digamos, las herramientas que yo tengo, entonces simplemente me saca un menú para modificar. Tocaría desinstalarlo para mostrarlo desde el principio, pero básicamente en la opción que ustedes les aparezca de maíz, en ese menú de instalación, les va a aparecer estos. Mi recomendación es que seleccionen todo para instalar, ¿cierto? Nos va a interesar mucho más el Workbench, que es el con el que vamos a trabajar, pero las otras van a tener herramientas y documentación que pueden ser relevantes. Entonces, ahí sí sería recomendable que incluyan todo lo que viene a ser MySQL Server, MySQL Workbench, el shell, el router, la documentación y los ejemplos y las muestras y ejemplos. ¿Listo? Las muestras y ejemplos, pues obviamente van a tener elementos en donde bases de datos, ejemplo, que podemos utilizar también para trabajar. Entonces, mi recomendación es instalen todo. Listo. Y el Postgre, me va a salir de aquí, el Postgre también les sale en algo muy similar. Eh, bueno, él se demora un poquito para cargar mientras está pidiendo permiso al procesador, pero básicamente es esto. Yo ya lo tengo instalado el Postgre. Veamos a ver qué me sale aquí directamente. Bueno, sale esta distribución de Microsoft C++, de Visual C Sharp. Aquí está el empaquetador. Entonces, este es muy sencillo. De hecho, es un poquito más sencillo que MySQL. Entonces, simplemente, bienvenido a la instalación de PostgreSQL, ¿cierto? Yo ya tengo instalado todo esto.
a ustedes simplemente les va a pedir que quieren instalar, ¿cierto? Eh, Le dan siguiente. Ahí dice una instalación existente. En el caso mío aparece eso. En ustedes no tiene por qué aparecer, a no ser que hayan instalado Postgre anteriormente. Y esto es darle siguiente, 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 siguiente. Listo. Yo me voy a salir de acá, pero es básicamente eso lo que vendría a hacer con MySQL y Postgre, ¿cierto? ¿Estás seguro que sí? Sí, estoy seguro. Listo. Y les voy a mostrar un poquito cómo es el tema de MySQL. Uno entra a MySQL Workbench, que usualmente les va a aparecer el código. Y en MySQL Workbench los va a llevar a esa ventana que yo les había mostrado. Entonces, esta es más o menos la interfaz de lo que viene a hacer. Espera un momentico, yo oculto. Desaparece esto. Esto básicamente es. Y es a partir de este punto de partida en donde vamos a empezar a manejar MySQL, ¿cierto? Entonces, aquí aparece nuevo modelo, nueva tabla de búsqueda, abrir un modelo ya existente, ¿cierto? Abrir un script de SQL, abrir un reciente, en este caso viene a ser este que yo estaba trabajando. Eh, pero la idea es que arranquemos desde lo básico, ¿cierto? Que aprendamos como a hacer todas las cositas que veníamos haciendo desde la parte conceptual, pero lo hagamos aquí, obviamente, en el programa. ¿Listo? Entonces, la intención es que yo voy a ir avanzando aquí un poco en lo conceptual, pero si al tiempo pueden ir haciendo la instalación, sería más adecuado para que en caso de que les presenten algún problema, pues simplemente me dicen, profe, pasó esto y de una vez lo solucionamos. Listo. Listo. Muy bien. Pues avancemos sobre esta. Entonces, básicamente para que lo vayamos avanzando, aquí vamos a ver un poquito más de cómo es esa estructura del lenguaje SQL. Y bueno, muchas de ustedes todavía no han visto lenguajes de programación, pero básicamente un lenguaje de programación es una forma es que sí, como lo dice su nombre, es un lenguaje mediante el cual nosotros le hablamos al computador para que haga diferentes cosas. Anteriormente los lenguajes más viejos eran ceros y unos, que así es como se comunican las máquinas, ¿cierto? Entonces, y a partir de ahí, pues obviamente hay una representación de los datos. Poco a poco, pues eso no era práctico, ¿cierto? Eso uno veía en la década, en esos programas que son esos programas viejos, esas series viejas que son como de la década de los 60 más o menos, que uno le pedía algo a una computadora y le salía era en una tarjeta perforada, ¿cierto? Y eso era una representación de los datos en ceros y unos. Pero evidentemente eso es muy poco práctico y no es tan intuitivo para el ser humano. Entonces, poco a poco fueron surgiendo los lenguajes de programación. Hay muchos lenguajes de programación mediante el cual nosotros le decimos a la máquina qué debe hacer. Y en esos lenguajes de programación, hay muchos. Básicamente por allá arrancó uno que se llamaba Basic. Más o menos como en la misma, bueno, estaba Pascal también, más o menos en la misma época de que surgieron las primeras computadoras. Y poco a poco aparecieron otros lenguajes como C. Ustedes lo vieron ahorita, ese C++ es uno de los lenguajes de programación que se utilizan para hacer los programas actualmente. Aparecen Java también, que es otro lenguaje de programación. Y ustedes que están ahora con bioestadística tienen R, que el R también, aunque puede portarse como un lenguaje de programación, surgió como un lenguaje enfocado a estadística. Entonces, muchas de las funciones que tiene R en su estructura, en su sintaxis, es propiamente enfocado yo voy a sacar las estadísticas de un archivo, ¿cierto? De un conjunto de datos. Básicamente ese es R, pero también es considerado como el lenguaje de programación. Y Python, pues obviamente es otro lenguaje de programación. El caso de SQL no es tanto como lenguaje de programación, pero también es una forma de hablarle a la máquina de, vea, yo necesito que me haga estas tablas, estas consultas, y es la forma que yo tengo de crear y de almacenar y de recuperar y de consultar los datos, pero a través de código, ¿cierto?
Entonces, básicamente, aquí hay diferentes categorías de lo que viene a ser ese lenguaje SQL y diferentes funciones relacionadas con esa categoría. Entonces, vamos a tener lo que viene a ser el Data Definition Language, que básicamente en este es definir, son, digamos que los comandos para definir nuestra base de datos, ¿cierto? El Data Manipulation Language es simplemente la función es manipular los datos, ya una base de datos que ha sido creada, que ya se han ingresado, pues una base de datos creada, aquí simplemente es que podamos ingresar o incluso actualizar los datos que hay allá. O si queremos borrar, pues también eso. Entonces ahí digamos que se agrupan lo que vendrían a ser estos comandos relacionados con la actualización y la manipulación de los datos. Tenemos lo que viene a ser Data Query Language, que son el lenguaje para consultas, para consulta de datos. Entonces, aquí utilizamos, por ejemplo, algunos comandos como select para poder acceder allá. También otra agrupación, digamos que de estos comandos viene a ser el lenguaje de control de datos. Esto es básicamente para saber qué usuarios pueden ingresar o a la base de datos, ¿cierto? Entonces, que se logueen adecuadamente. Todo esto es más como control de acceso a la base de datos. Y el lenguaje de control de transacciones es, digamos, un poquito más avanzado en su concepto, pero esto es básicamente algunas transacciones que se pueden dar al interior de la base de datos, ¿cierto? Esto lo vamos a ver. Y aquí nos faltan otras dos, pero más adelante los vamos a ir abordando. Entonces, básicamente hoy vamos a ver lo que viene a ser el Data Definition Language y el Data Manipulation Language, ¿cierto? Mañana vemos más estos dos, lo que viene a ser el lenguaje de consulta y el lenguaje de control. ¿Listo? Entonces, ustedes recordarán que, por ejemplo, cuando estábamos haciendo ese ejercicio en DB Diagram, pues nosotros allá le escribíamos en código qué era lo que iba a tener cada una de las tablas. En SQL es muy similar. En SQL, para uno crear una tabla, pues simplemente tiene el comando create table, ¿cierto? Le dice el nombre de la tabla, abre paréntesis y a continuación dice va diciendo los atributos, ¿cierto? Entonces, columna uno sería el atributo uno, el tipo de dato que es ese atributo y si hay alguna restricción. Ya voy a explicar un poquito más lo de las restricciones. Columna 2 y así sucesivamente, tantos atributos que ustedes hayan considerado dentro de las tablas, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos una tabla paciente, entonces create table, ¿cierto? Abrimos paréntesis. Recuerden que primero hay que colocar lo que viene a ser la llave primaria, ¿cierto? El identificador único de ese registro. Entonces, en este caso sería ID paciente, ¿cierto? Y el tipo de dato vendría a ser entero. INT, que esto ya lo hemos visto. Hay otros tipos de datos, aquí los tenemos, el INT, el varchar, el date, por decir algunos, pero estos son como los básicos. Y, por ejemplo, o el nombre del paciente, vamos a decir que es un dato tipo carácter que le pueden caber, que se pueden almacenar hasta 100 caracteres para que la persona pueda ingresar el nombre del paciente. Ahora, una restricción es una condición que yo le coloco a ese atributo que siempre debe cumplirse. En este caso, la restricción que se está agregando es que este campo, este atributo, no puede quedar nulo cuando yo esté ingresando, no lo puedo dejar en blanco, ¿cierto? Eh, de hecho, esto puede ser recomendable que muchos campos lo lleven para evitar precisamente que nos queden como registros incompletos. También hay otras restricciones como unique, que unique se refiere a un único valor. Es decir, que si yo coloco aquí José, no puede haber dentro de esta tabla otro José, ¿cierto? Si yo le fuera a colocar unique. Ahora, la fecha de nacimiento es un dato tipo date, ¿cierto? El sexo puede ser tipo char, que en este caso sería solamente un carácter. Recuerden que los tipos de datos char tienen espacio hasta 8, ¿cierto? Ah, no, perdón, esto es, sí, hasta 8. Mientras que los varchar son más ampliecitos. Muy bien. Esto es simplemente como para que veamos viendo la sintaxis. Entonces,
como antes de pasar, analicemos un poquito qué tiene la sintaxis. Entonces, simplemente un comando que dice crear la tabla. A continuación, observen que esto está separado en espacios, pero el nombre de la tabla no lleva espacios, tampoco debe llevar caracteres especiales, ni tampoco empezar por un número, que eso era lo que habían preguntado, creo que alguien lo preguntó la semana pasada. ¿Por qué? Porque algunos comandos inician así. Entonces, si uno iniciara un nombre, ya pues, en este caso sea la tabla, pero podría ser la columna, el atributo, por ejemplo. Entonces, al momento de ejecutar ciertas operaciones, podría haber problemas. En general, los sistemas, como ya tienen muchos métodos de verificación, evitan que esto ocurra, ¿cierto? Que si alguien quiere arrancar con un uno, pues evitan eso, le lanza un mensaje de alerta, ¿cierto? O si pone espacio, también lo evita. Ahora, algunos sistemas, algunos de BMS, pueden incluir sistemas que ayuden a manejar un poquito esos ingresos del usuario, que aunque no son adecuados, pues podrían utilizarse, pero en lo posible la recomendación siempre es que eviten los espacios y los caracteres especiales y arrancar siempre por una letra. ¿Listo? Lo mismo para los atributos, tenerlo así, ¿cierto? Entonces, así como lo tenemos de esta manera. Entonces recuerden, por ejemplo, aquí el nombre del atributo, espacio, el tipo de dato, espacio y la restricción. Muy bien. Y no se les olvide cerrar con paréntesis y punto y coma. Muy bien. Las claves primarias, las primary keys, pues creo que habíamos visto un pastelito de lo de DB Diagram. Aquí uno las puede generar de dos formas, ¿cierto? Una forma directa, que es la que habíamos visto, que después del tipo de atributo, uno simplemente le dice si es primary key. Simplemente escribiendo esto, primary espacio key. Ya, ese digamos que es dentro de la sintaxis de SQL. O la forma explícita que a algunos les gusta más es colocar todo al final. Esto ya es de estilos de las personas. Entonces, aquí, por ejemplo, no lo colocaron al frente, pero al final sí dijeron que la primary key es el atributo ID paciente, ¿cierto? Entonces, son dos formas que se pueden utilizar. Esta es más directa, digamos que es más fácil, se les olvida menos, ¿cierto? Porque que no terminaron toda la tabla y a la final no le pusieron ninguna primary key, aunque uno, pues dentro de la práctica esto no pasa muy frecuentemente. Entonces, esta evita, digamos que esos olvidos, ¿cierto? De una, tenerlo, ¿cierto? Esta otra, pues es un poquito más estructurada. Ya aquí incluso yo puedo definir, y lo vamos a ver ahorita, las claves foráneas también. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Bien, profe. Bien, profe. Solamente que pues me pasó incluso haciendo el informe que yo realmente me confundí un poco con el tema de las restricciones de cuando uno pone eh, límite de caracteres, o sea, si son 8, lo que usted mencionaba, o sea, ¿eso Ajá. sí o sí hay que hacerlo o solamente en casos especiales cuando es algo que yo no me puedo pasar de cierto número? Es que ahí me confundí, no recuerdo. Eso depende de tus objetivos de la base de datos, ¿cierto? Entonces, digamos que dentro de lo que tú quieres controlar, por ejemplo, en el caso de este atributo sexo, ¿cierto? Tú quieres controlar que definitivamente no te coloquen más de una letra, ¿cierto? Entonces ahí sí lo pones. Pero si a ti no te interesa eso, sino que coloquen lo que obviamente sea, pero vuelve y juega, eso dependiendo de la naturaleza de la base de datos, no le pones la restricción, no le pones el número. Ah, ok, sí, es que O como estaba... el chat, lo mismo, lo dejas así libre. Vale. Simplemente, Profe, sí, cuéntame. y las restricciones que nos mostraste ahorita de esa, la de los null y unique, ¿esas se pueden poner como para toda la tabla o hay que especificarlo en cada atributo? En este caso sería cada atributo, ¿cierto? Mm, Aunque hay algunas operaciones globales, que eso la vamos a ver más adelante, que se podría aplicar para toda la tabla, ¿cierto? Pero por el momentico, estas serían atributo por para atributo. cada atributo. Gracias. ¿Listo? Muy bien. Profe, Sí, sí. las, las restricciones solo se usan en la variable varchar. No. Por ejemplo, también puede ser en date. Si a mí me interesa que la fecha tampoco vaya en blanco, también la coloco.
Y uno que no debe ir en blanco, pues obviamente es el ID, ¿cierto? Entonces, esto ya depende es de lo que ustedes vayan viendo como necesario. En algunas ustedes pueden ser de pronto un poquito más permisivos y permitir los campos nulos, ¿cierto? Pero eso depende de lo que ustedes deseen con su base de datos o de las necesidades, ¿cierto? Sí. Es que estaba revisando la presentación y no Laura, sé. se escucha un poquito lejos. Profe, Te escucho, pero te escucha. escucho muy lejitos, Laura. Te escuché algo con la presentación, pero no te entendí. Es que no coinciden las presentaciones pues, con lo que están presentando con lo que hay en el módulo 2. Pero ¿en dónde? ¿En qué ves que de pronto no coincide? En la ¿No? presentación. Ah, En la no, presentación. por eso les dije, no se fijen en las presentaciones que hay allá, porque se hicieron algunos ajustes a la presentación. Entonces, no se fijen en esas presentaciones. Y ahorita apenas terminemos ahorita, yo actualizo la presentación para que esta quede como lección uno. Entonces, la lección uno allá en esa presentación que hay en porque eso eran como digamos que versiones iniciales del módulo, por eso no lo había puesto visible, empieza en consulta, de hecho, en consultas, pero obviamente eso es eso les estaría quitando un pedazo muy grande de lo que se necesita. Entonces, esas lecciones que hay allá, omítanlas por favor por el momento y yo ya les actualizo con estas. Listo. Listo. Muy bien. Entonces, eso Profe, viene a ser. antes de avanzar una pequeña. Dale, 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 dale. eh, Dale, Edison. en cuanto a los conceptos importantes que están aquí, tipo de datos, restricciones, ¿estas son las más Entonces, yo. importantes o hay más que esas? No, esto es en base a lo básico de relación Ah, de creación de tablas, ¿cierto? Hay más cositas, pero digamos que esto es lo que no se puede, eso es como para tenerlo en cuenta, ¿cierto? Recuerden que al momento de ustedes hacer lo que viene a ser las tablas, pues evidentemente hagan primero su diseño, ¿cierto? Que sea que lo tengan en un cuadernito, bueno, que sea que lo pusieron en DB Diagram, bueno, listo, pero ténganlo primero porque a veces uno creándolo así como a la inspiración momentánea se le van cosas, ¿cierto? Y ahí es donde empiezan los errores. Y si uno cimenta unas malas bases, pues lo demás se va a caer. Entonces, esos solamente son como algunos elementos, pero ya vamos a ir viendo como cositas que se pueden ir agregando. Ah, bueno, aquí listo. hay otra restricción que no está explícita ahí, pero por ejemplo, ahorita que Gina lo había comentado, es el número de caracteres, ¿cierto? Eso también aplica como restricción. Muy bien. Eh, Listo. Eso como para lo básico, ¿cierto? Primary key, esto ya lo habíamos visto, las dos formas de generar las claves primarias y las claves foráneas también tienen una forma directa y una forma explícita. La forma directa es como lo hemos visto, ¿cierto? Después del tipo de dato. Aquí, por ejemplo, yo quiero relacionar el ID paciente con, esta es ustedes lo ven acá, el nombre de esta tabla se llama muestra y el ID muestra, ¿cierto? Es la primary key, pero yo quiero que esa muestra esté relacionada con otra base de datos que viene a ser la del paciente, o sea, esta. Recuerden que aquí la primary key es ID paciente. Entonces aquí simplemente yo coloco otro atributo, o sea, igual como lo habíamos dicho, pero con el objetivo de que sea clave foránea, le coloco ID paciente, tipo, INT tiene que ser exactamente el mismo. Y ya le coloco esto, referencias, el nombre de la tabla, en este caso sería paciente, y entre paréntesis, el atributo con el que lo estoy relacionando en la tabla paciente. Entonces, en este caso sería ID paciente. Y recordando que esta tiene que ser la clave primaria de allá, ¿cierto? Y hay otra forma más explícita, también la forma explícita, también como lo habíamos visto con las primary key, de hacerlo de esta manera al final, pero esto puede ser un poquito más enredado para algunos.
Entonces simplemente uno arranca con constraint, FK muestra paciente, es una forma de nombrarlo. Digo, la clave primaria es ID paciente y en referencias le pongo el nombre de la tabla y el ID paciente. Eso es como lo agregaría. Yo creo que nos queda un poquito más fácil con esta, ¿cierto? Que es un poquito más intuitivo. Pero a largo plazo, digamos que para las personas que ya, digamos, tienen un proyecto grande, que quieren estar como más estructurados, esta puede ser bastante útil porque les ayuda, facilito, o sea, no tienen que ir a atributo, por ejemplo, una tabla que tenga, no sé, 100 atributos, voy a decir aquí una exageración, ir atributo por atributo para ver cuáles son las claves foráneas puede ser un poquito complejo. Entonces, simplemente en la forma explícita, yo voy al final y ya me identifico cuáles son las claves foráneas. Entonces, esto ya es como para proyectos que son un poquito más grandes, que yo sé que aquí viéndolo de primera puede parecer más complicado, pero realmente es más, puede ser más sencillo. Listo. Muy bien. ¿Eso queda claro? Es simplemente cómo las nombramos. Muy bien. Ejemplo. Bueno, ejemplo de insert. Qué pena. Pues la otra ya la vimos. Aquí simplemente se va a crear la tabla. Aquí la tenemos. ID paciente. Aquí le agregamos también nombre, fecha de nacimiento y sexo. Que eso era lo que veníamos creando acá, ¿cierto? Se me perdió. Es esta. Es esta tabla la que creamos y como producto quedó esto. Pero obviamente una vez que la creamos es una tabla en blanco. Entonces yo como le empiezo a agregar registros, que es lo que me interesa. Entonces para eso tenemos el comando insert. Se coloque insert into, se dice la tabla y se dice el atributo que yo le voy a agregar, ¿cierto? Luego coloco los valores. Entonces puede ser insert into paciente. Entonces aquí voy a decir que voy a aplicarlo en atributo ID paciente, nombre, fecha de nacimiento y sexo. A continuación le digo qué valores son. Abro paréntesis. Entonces ID paciente 1 como ya voy a hacer una anotación aquí enseguida, Ana López, fecha de nacimiento, lo pongo en este formato y el sexo, ¿cierto? La anotación que les iba a hacer, eso también aplica para lógica de programación, es que yo también puedo, si quiero incluir, digamos que espacios en algunos valores, lo puedo poner entre comillas, ¿cierto? Eso vendría a ser entre comillas simples. Lo pongo entre comillas para que este espacio me pueda quedar. ¿Listo? Si yo no coloco esto, me va a sacar error. Si no le pongo las comillas, ¿cierto? Observen que aquí también hay un carácter especial, que es la O con la tilde, ¿cierto? Entonces, si yo no le fuera a colocar esto, y como son variables de carácter, es mejor encerrarlas entre comillas, diferente a las variables enteras, a los atributos enteros que simplemente yo coloco el número y ya. Pero las que son de carácter sí hay que insertarlas entre paréntesis, perdón, entre comillas. ¿Listo? Entonces hago esa aclaración que es como relevante para que no les vaya a salir error. Y esto aplica, vuelve y juega cuando estén viendo lógica de programación o incluso cuando estén viendo R, también las comillas aplican. Esto cuando ustedes estén ingresando una variable de tipo carácter. Entonces, en este caso, yo simplemente voy a ingresar la información de Ana López y lo que hago es esto, insert into paciente, ID paciente, nombre, fecha, nacimiento, sexo. A continuación, values, ¿cierto? Uno, Ana López, tal, tal. Ahora, esto hay que hacerlo uno por uno. Si yo quiero ingresar, no sé, 10 pacientes, entonces a todos hay que hacerles lo mismo. Pues en teoría yo lo podría hacer, pero también yo puedo ingresar registros múltiples. Entonces yo aquí simplemente hago el insert into paciente valus, ¿cierto? En este caso, pues yo estaría diciendo qué campos voy a agregarle, ¿cierto? O si yo no le voy a agregar no voy a usar ningún campo, pues simplemente invoco la tabla y ya empiezo cada uno, pero yo tengo que tener mucha claridad de cuáles son los atributos que yo le estoy agregando. Entonces simplemente voy, cuando termino con un registro, cierro paréntesis, coma, abro nuevamente paréntesis, digo todos los valores de los atributos separados por coma, finalmente cierro paréntesis, punto y coma.
cuando termine. Entonces ya aquí me ingresó Carlos Ruiz y Laura Gómez, ¿cierto? ¿Cómo vamos hasta ahí? Eso es para ingresar múltiples, ¿cierto? Para que no tengamos que escribir todo eso, sino de una vez todo lo que vamos a ingresar. Y cuando llegamos al punto y coma, y ustedes lo están observando, el punto y coma aquí tiene la función de que le estoy diciendo yo al gestor, al administrador de la base de datos, de que ya hasta ahí llegó mi orden. ¿Listo? Si ustedes lo observan, todo tiene punto y coma siempre al final. Es como decirle, hasta aquí terminé y ya. ¿Listo? Entonces hay que darle ese cambio y fuera, ¿cierto? En el código. ¿Cómo vamos hasta ahí, muchachos? Eso es Sí, simplemente todo bien, viendo, profe. pues, Bien, listo. profe. Eh, Vamos a ver otros dos, tres operaciones y hacemos un poquito para que nos despejemos también un poquito de exploración de MySQL, que veamos como las cosas básicas que tiene MySQL y mañana hacemos un poquito más de ejemplos con MySQL, ¿listo? Entonces, aquí básicamente cuando yo quiero actualizar, yo digo, ay, bueno, este ejemplo va a ser un poquito curioso, pero digamos que Carlos Ruiz decidió cambiarse de sexo. Entonces yo tengo que cambiarle el masculino, la M de masculino a femenino. Entonces yo simplemente lo que voy a decir es que voy a actualizar la tabla. Indico el nombre de la tabla, le doy update, que es para actualizar, ¿cierto? Tabla, le coloco, tengo que seleccionar el atributo, en este caso el atributo sería el sexo y qué valor lo voy a actualizar. Ahora, yo hago esto, por ejemplo, ya enseguida hablo de where un poquito. Update paciente, la tabla paciente, ¿cierto? Voy a seleccionar el atributo sexo y le digo que ese me lo cambie por F. Ahora yo tengo que decir a quién, ¿cierto? Si yo no digo a quién, todos los atributos, todo el sexo aparece F, a todos, absolutamente a todos los registros. Entonces yo tengo que decirle a quién se le va a hacer la modificación. Y en este caso utilizo el where, donde el where yo simplemente le digo, es una condición. En este caso, la condición que debe darse es que el valor del registro, de ese registro, en el atributo ID paciente debe ser igual a 2. Ya sabemos que Carlos Ruiz tiene el 2 como el identificador único. Entonces, en este caso, garantizamos que solamente el Carlos Ruiz sea el que se le haga la modificación. ¿Listo? Si yo no tengo esta pequeña linecita de código, me tiré la base de datos. ¿Listo? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Siempre colocarle la condición a quién le voy a actualizar. ¿Listo? Profe, O si quiero pregunta. corregir el nombre, pues en este caso sería nombre, ¿cierto? Y yo ya actualizo, pero tengo que ponerle el identificador único. Cuéntame, cuéntame. Ese word tiene que ser siempre la primary key, ¿verdad? ¿Cómo? Ese, No, ustedes pueden, por ejemplo, yo quiero utilizar en vez de, es recomendable la primary key porque es más cortica, ¿cierto? Es solamente un identificador único, pero en teoría podrían utilizar el nombre. Entonces yo le podría decir aquí condición donde nombre es igual a Carlos Ruiz. En este caso, como es carácter y tiene espacio, tengo que ponerlo entre comillas, ¿cierto? Eso sí hay que tenerlo en cuenta. En digamos, en caso ese en mismo caso de orden de que yo no ideas, sé, en caso de que yo no sé cuál sea la primaria, cuál es el ID de Carlos Ruiz, ¿cierto? profe, entonces en ese orden de ideas podría tener como uno modificar en base a, no sé, fecha de nacimiento ahí, en ese ejemplo. Sí, también, también. Ah, Pero hay que tener en cuenta y hay que tener cuidado que, por ejemplo, si en la base de datos es suficientemente grande y hay varios Carlos Ruiz, pues a todos los Carlos Ruiz le vamos a cambiar el sexo. O si hay varias personas que nacieron en la misma fecha de nacimiento, tienen la misma fecha de nacimiento, todo se les va a cambiar. Entonces, por eso es más recomendable de pronto utilizar el primary key que viene a ser el identificador único para que no vaya a haber esos riesgos. Ahora cuando estamos viendo consultas, si yo no sé cuál es la primary key de Carlos Ruiz, en consultas podemos averiguar cuál es la primary key. listo, profe, gracias. Listo, eso. Profe, Vuelve, Juan. Sí.
Cuéntame. Es que es bastante catastrófico lo de la omisión del where, entonces, pues como Mucho. también hay bases de datos que no se manejan desde un solo ordenador o no hay una sola persona como llenando esa base de datos, Ajá, hay forma de sí, no sé, pues no puedo sí. dar control De Z, pero sí protegerla. como forma de Ajá, proteger la base de sí. datos. Sí. Hay restricciones que se pueden aplicar. Los mismos administradores de las bases de datos también pueden implementar algunos sistemas de seguridad para evitar que esto tan catastrófico ocurra. Es algo muy sencillo y es un descuido muy fácil, ¿cierto? Pero por lo general, pues le puede saltar a uno un mensaje indicándole que, ojo con esto, que va a afectar a varios registros. Entonces uno ya dice, no, a varios registros no, yo quiero a uno solo, ¿cierto? Entonces hay algunos, por lo general los administradores tienen también esa posibilidad. Esto, digamos que aplica también cuando ustedes pues, no están en esa etapa en este momento, o bueno, si alguno de ustedes ha manejado programación en algún momento, pero cuando ustedes estén escribiendo código y les toque aplicar también lo que viene a ser SQL, ahí sí hay que tener cuidado porque muy probablemente si se les olvida esa linecita de código pueden terminar afectando la base de datos. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, que siempre update, where, siempre. ¿Listo? Muy bien, yo creo que ahí va quedando bastante claro. Muy bien. Y el delete, pues el delete es el borrar, ¿cierto? Hay varias formas, hay varios comandos para eso. Entonces, observemos acá. El delete borra registros, es decir, toda una fila. Drop table es para borrar la tabla completa. Y truncate es para borrar todos los registros de una tabla, ¿cierto? Como para ya limpiarla, ¿cierto? Para eso es. Entonces, delete también es muy importante que nosotros digamos las condiciones, que utilicemos el where. Entonces, del delete de, decimos cuál es la tabla. En este caso queremos borrar el registro de Laura Gómez, pues la del ejemplo. Tenemos entonces delete from paciente, que es la base de datos, donde el ID de paciente sea igual a 3. En este caso, con el delete nos va a borrar toda esta filita, básicamente. Listo. O que quiero el 2, bueno, listo, también ese. O que quiero ya borrar toda la tabla, bueno, del drop table, ¿cierto? Pero hay que tener cuidado y vuelve y juega. Pueden ser muy catastróficos porque puede ser que una tabla esté relacionada con otras dentro de esa entidad, diagrama de entidad-relación. Entonces hay que tener mucho cuidado, pues obviamente. Vuelve y juega. Por lo general, los administradores de bases de datos, los sistemas tienen, digamos que métodos de seguridad para evitar al menos mensajes de advertencia, ¿cierto? Para evitar que uno termine haciendo pues algo inadecuado. O incluso en caso de que se haya hecho, que nosotros podamos deshacer, así como en Word, podamos deshacer la acción, ¿cierto? Muy bien. Profe, Cuéntame, preguntica. Y en el caso de que se quiera ahorrar toda la tabla, sería como drop table del paciente. paciente o solo ID paciente o paciente. No, como es toda Drop la table tabla, paciente. tú le colocas drop table paciente y ya, Y en el caso borra la del tabla. otro sería como truncate paciente, ¿cierto? Ajá, sí, Ok, gracias, exacto. profe. Y, Listo. profe, y para borrar un atributo, se Dale. hace en el diseño. No, con un atributo, si es un solo atributo que tú quieres borrar, en ese caso tú lo quieres dejar en blanco, por ejemplo. Entonces, en ese caso, tú simplemente, a ver si te entendí. Por ejemplo, si es una sola persona, puedes utilizar update, ¿cierto? Por ejemplo, yo le quiero borrar la fecha de nacimiento a Carlos Ruiz. Entonces le doy update, en set, le coloco fecha de nacimiento igual a, como esto es tipo date, se colocan dos comillitas seguidas para que quede en blanco. ¿Listo? O null sería la otra opción. Y si yo quiero, y obviamente tengo que ponerle el where. Ahora, si yo quiero borrar todos los valores de atributo de las fechas de nacimiento, todas las fechas de nacimiento sin afectar los otros datos, pues simplemente omito where y les doy update.
¿cierto? Con fecha de nacimiento igual a dos comillitas y ya. Con eso me borra toda la información de todo lo que está administrado en el atributo fecha de nacimiento. Listo. Gracias, sí. Ujú. Entonces, para un solo atributo, update, ¿cierto? Pero ya para que ya implica todos los registros, si utilizamos delete. Muy bien, muchachos. Esto es más o menos el flujo lógico que uno sigue con las bases de datos. Aquí me faltan algunas cositas, pero es básicamente lo que hemos venido haciendo. Y es que uno primero hace un modelo conceptual, es decir, lo que ustedes hicieron en la actividad 1. Luego ustedes definen la estructura y para esto utilizan el DDL, ¿cierto? El lenguaje de definición, que aquí esto es una tabla resumen, mejor dicho, que utilizan create table para crear las tablas, ¿cierto? Y para crear los atributos. Hay que definir la integridad referencial. En este caso vendría a ser las primary key. No se puede olvidar incluirlo. Definir las relaciones. En este caso vendrían a ser las claves foráneas. Y luego ya si ustedes pueden empezar a ingresar datos y todo dentro de la base de datos, hacer actualizaciones, a borrar, ¿cierto? Usualmente siempre va este flujo, ¿cierto? En un ciclo de vida de una base de datos. Aquí nos faltaría, que esto es específicamente lo que vamos a ver posteriormente, las consultas y el control. Listo, pero por el momento vamos hasta acá, en este flujo de modificar. Listo, muchachos. Espera un momentico, yo pasteleo acá. Sí, esto sigue más adelante la consulta. Entonces, vamos a ver, vamos a darle una miradita a MySQL que yo creo ya lo había cargado acá. Simplemente es para que nos vayamos relacionando nos vayamos familiarizando con la interfaz de MySQL. Recuérdenlo, ustedes van a ingresar a MySQL Workbench. Listo. De pronto alguien alcanzó a instalar MySQL en el momentico. Profe, yo me perdí en la instalación. ¿Hasta dónde llegaste? Yo también me perdí. ¿Hasta dónde Pues llegaron, me muchachos? salió una página que dice Your download should begin in few seconds, pero pues no encuentro como una opción que me diga Pues hagamos un sigo para negocio. continuar. Yo voy a hacer aquí como la exploración, es lo que vamos a hacer en estos últimos minuticos. Yo creo que nos demoramos 10 minuticos ya para que terminemos la clase y ya enseguida, pues los que hayan como avanzado sobre la instalación me comparten pantalla. Pues yo ya dejo de grabar, pero simplemente me comparten pantalla para ver qué les apareció, para poderles asesorar. Listo. Bueno, profe, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, básicamente ustedes se van a encontrar aquí con un menú. Específicamente entran a File y vamos a utilizar el nuevo modelo, ¿cierto? Es un nuevo modelo, simplemente nos va a cargar esta interfaz en donde vamos a tener diferentes opciones, ¿cierto? Esperamos a que termine de cargar ahí ya cargó. Básicamente ustedes van a encontrar, voy a ir como, espera un momentico a ver si, uy, está súper lento, será por bueno, aquí hay diferentes elementos, básicamente con lo que vendría a ser las tablas, y vamos a tener nuevo documento, ¿cierto? Vamos a tener a abrir un modelo desde un archivo, es decir, si yo ya tengo otras bases, aquí se entiende como modelo la base de datos, ¿cierto? La que yo estoy creando. Si yo quiero deshacer o rehacer cambios, eso también está. Y aquí es, por ejemplo, para hacer un nuevo diagrama. Y en este momento nos estamos hablando de lo que viene a ser un diagrama entidad-relación. Ya lo vamos a ir viendo. Tenemos nuevo esquema. Vamos a tener aquí también la opción de nueva tabla. De hecho, vamos a arrancar por ahí. Vamos a tener también lo que viene a ser nueva vista. Aquí las consultas se llaman vistas. Listo, es otro nombre que le damos a las consultas. Eso lo vamos a ver más adelantico. Y vamos a tener nuevas rutinas, que en este caso, como si usted lo ven acá, hay una opción que dice SQL Scripts, que aquí es donde le podemos ir ingresando los códigos SQL. Listo. En este caso vamos a arrancar con las tablas. Listo. Voy a hacer cosas pues muy someras. Aquí es muy sencillo. Básicamente es darle doble clic a la tabla. Me va a salir esto, ¿cierto? Entonces, aquí voy a tener una visión de lo que vienen a ser las tablas, las vistas, las rutinas y los grupos, ¿cierto? Específicamente aquí me van a salir todas las tablas que yo voy a ir construyendo. Donde dice Table Name,
en esta zona, yo simplemente voy a ingresar el nombre. Entonces voy a utilizar el mismo ejemplo que veníamos utilizando en la presentación. Vamos a colocarle paciente, ¿cierto? Básicamente. Y automáticamente él obviamente me crea la tabla paciente. En este caso ya la cambió acá. ¿Qué tengo que empezar a hacer yo? Pues tengo que empezar a decir el nombre de los atributos. En este caso, aquí los atributos le dicen columnas, ¿cierto? O en algunos puntos lo van a encontrar también como campos o como variables. En el caso, observen que inmediatamente me sugirió un atributo que se llama ID paciente y eso es para la primary key. Y aquí hay otros elementos, observen que el tipo de dato es int, ¿cierto? Y aquí hay otros opciones de características que yo le puedo dar a ese atributo. Entonces, PK es para indicar la primary key. Entonces, yo simplemente le doy aquí, clic, y ya esa me quedó definida. Ay, perdón, era acá. Esa me quedó definida como la clave primaria. Observen que aquí hay otros elementos que yo puedo seleccionar, que estos son restricciones. Not null es para que eso no se quede vacío. Entonces yo le voy a colocar not null de una vez porque maluco que se quede la clave primaria en vacío. Y único también yo se lo puedo dar porque no me interesa que solamente el ID paciente no se vaya a repetir, ¿cierto? Que cada uno tenga diferentes cosas. Muy bien. Aquí hay otras cosas, binario, sin firma, cero fill, pues esto va a ser relacionado. Aquí también hay un tipo de dato que es autoincremento, que puede ser automáticamente que él se vaya incrementando. Solamente, pero aquí me tocaría cambiar el tipo de dato. Entonces, aquí están todos los tipos de datos que yo voy a tener en ese atributo, ¿cierto? Un momentico, yo veo una cosa. Listo. Ahí le damos como el chancecito. Observen que aquí está varchar, decimal, datetime, blob, binary, blob. Hay muchos tipos de datos. Y digamos que están como también casi que categorizados porque observen que aquí están todo lo relacionado con fechas. Aquí son datos más de tipo matemático y geométrico. Esto es como para ir, evidentemente, poco a poco como explorándolo, ¿cierto? Begin, decimal, son tipos de floats, que es la coma flotante, vienen a ser como tipos de representación numérica, ¿cierto? Tipos de datos numéricos. Todo esto son tipos de datos numéricos reales para descartarlos en los números negativos. Aquí vienen los otros que vienen a ser el char, que ya lo habíamos visto, el JSON, ¿cierto? Que viene a ser este JavaScript que en algún momento lo habíamos mencionado y ahí están todos lo que vendría a ser. También hay otros que no hemos visto, pero esto lo van a ver en lógica de programación, como es el tema de booleano. En el caso de los booleanos es verdadero o falso, ¿cierto? Son más identificadores lógicos. Muy bien. Entonces ahí simplemente dice el ID paciente. Ahora yo quiero agregar otro atributo. Quiero colocarle el nombre, ¿cierto? Entonces simplemente nombre paciente. Voy a decir que puede ser un varchar de 45, pero yo también podría modificarle aquí el atributo y ponerle, por ejemplo, 100. ¿Se acuerdan? Y quiero que no esté nulo, ¿cierto? Entonces, en este caso, yo lo puedo utilizar acá si yo ya estoy familiarizado con estos acrónimos o simplemente lo coloco acá para yo quedar seguro. ¿Listo? Entonces ahí automáticamente, pues para saber qué significa, automáticamente se me activa. Démosle otro atributo, que era lo que había. Fecha de nacimiento. Y obviamente es un tipo date. En ese caso, tengo que buscar el tipo de dato date. ¿Alguien iba a preguntar algo? Démosle null. Muy bien. Y finalmente, sexo, que en este caso habíamos dicho que era una variable tipo char, ¿cierto? De un solo carácter. Se me perdió la char. Aquí está. Y en este caso vendría a ser uno solito. Ahora, espera un momentico, acá yo veo algo. Esto lo vamos a ver más adelante. Listo. Vamos a decir que no null también.
Muy bien. Uno podría dejarle un valor por defecto. En ese caso, perdón, sí, ahí está. Un valor por defecto que podría ser, por ejemplo, F. Lo podría dejar, ¿cierto? Eh, Eso ya depende de cada uno, ¿cierto? Muy bien. ¿Yo cómo accedo a esa base de datos? A esa tabla, perdón. Un momentico acá. Quería mostrarles como otra cosa. Entonces, observen acá que hay varias opciones donde yo estoy viendo que puedo obtener información de esa tabla. Entonces, yo puedo cortarla, copiarla, editarla. En este caso, me volvería a sacar este elemento, pero también observen que aquí hay algo que se llama Copy SQL to Clipboard. Y aquí es básicamente lo que vendría a ser el código SQL de la tabla. Vamos a darle ahí copiar y vamos a ver. Voy a colocarlo aquí en comentarios, ahí me disculpan, pero básicamente observen que esta es ya la distribución de lo que viene a ser la base de datos. Entonces, él agrega aquí otros elementos, que esto es ya propiamente de MySQL, ¿cierto? Pero yo podría llegar hasta acá más o menos. Y los nombres se cura en salud y siempre los pone entre comillas, por si de pronto alguna persona puso un espacio, pues no haya problema, ¿cierto? Entonces, create table, si no existe, ¿cierto? En esta base de datos, entonces crear tabla paciente y aquí comienza con los atributos, ID paciente y no null. Observen que aquí no está diciendo de una vez la primary key. Por defecto, lo que hace MySQL es que los pone al final, primary key. Listo. Fecha de nacimiento, sexo, lo demás, ¿cierto? Muy bien. Vendría a ser eso, ahí me disculpan que esto normalmente no va ahí, eso me dio por agregarlo ahí. Y aquí ya va información un poquito más que se lo agrega MySQL, como el tipo de ingeniería de la base de datos es una InnoDB, ¿cierto? Esto es más propia información de lo que viene a ser el administrador de base de datos, el DBMS. Aquí lo importante es que observen que aquí las primary key nos quedaron al final. Listo. Y me faltó algo, no. Eso es básicamente lo que habría. Eh, si hay algo. Aquí al final está cerrando el paréntesis de la base de la tabla. Listo. Si yo fuera a colocar más tablas, tengo que darle el punto y coma. Recordemos eso. Muy bien. Voy a ahorrar ahí y quería mostrarles otra cosa en lo que vienen a ser los índices. En los índices a ustedes les va a aparecer lo que vienen a ser las primary key, específicamente en este caso, en esta tabla, la primary key viene a ser, el ID paciente. Y recuerden que yo le puse que el valor debía ser único, ¿cierto? Como restricción. Muy bien. Y aquí más adelante, y esto ya creo que lo vamos a ver mañana, para que vayamos cerrando, vamos a ver las claves foráneas y hasta acá llegaríamos para después, muchísimo más adelante, vemos los disparadores de partición, que son otras cosas que se pueden hacer. Un momentico, yo le doy aquí a Edit, quería como ver eso. Sí, aparece esto específicamente. Muy bien, preguntas muchachos hasta acá. Entonces, esto simplemente es para ir agregando. Mañana vemos un poquito más de lo que viene a ser definir esos modelos entidad relación aquí en MySQL. ¿Alguna duda de pronto, chicos? Muy bien, Mi parte está dentro. listo. Entonces, mañana vemos un poquito más del ingreso de los registros de estas tablas que vamos creando. La idea es que mañana esto vaya cogiendo como más relevancia y que finalmente esta base de datos pues ya la podamos conectar con cualquier otro código que estemos utilizando. Entonces, recordándoles muchachos que en esta fase, y aquí sí les vuelvo a solicitar paciencia, esta fase de fundamentación, todavía uno dice, ay, a veces le veo como cara de bioinformática, a veces no se la veo, pero es precisamente para que entendamos estos fundamentos. ¿Listo?
Bueno, muchachos, entonces voy a dejar de grabar. Ya saben que ahorita subo la presentación, pues la grabación del día de hoy. Quienes de pronto hayan tenido dificultades, quédense para que veamos los mensajes de error. Listo. Les voy a detener aquí la grabación.